Gloria a Dios, bienvenidos y bienvenidas en esta noche preciosa, una noche un poquito frita, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que aquí estamos, ¿verdad? Esforzándonos, agarrándonos fuerte de su mano poderosa, sabiendo de que con frío, con calor, con lluvia o cualquiera que sea la circunstancia, nosotros le vamos a buscar y le vamos a servir, y también nos gozamos los hermanitos de casa. Les enviamos un fuerte abrazo y les bendecimos, y sean bienvenidos también en esta noche preciosa, donde estoy seguro que el Señor, como siempre, como lo sabe hacer en cada servicio, como lo sabe hacer de una forma muy personal, porque hay momentos en donde Dios viene a hablarnos a nosotros de una forma particular, de una forma personal. Hay momentos en donde de repente estamos quizás en algún momento de meditación, de reflexión, o en algún momento estamos nosotros en un estado tal vez en donde nos encontramos solos, es decir, cuando no hay nadie a nuestro alrededor, y ahí viene la voz de Dios. Ahí viene Dios a hablar a nuestras vidas. Ahí viene Dios a hablar a nuestros corazones, y también Dios tiene muchas formas para hablar. Nos habla de diferentes formas, como nos puede hablar de una forma directa, como nos puede hablar a través de un sueño, como nos puede hablar también a través de un mensaje, de una predicación, como también el Señor lo puede hacer a través de una palabra profética. Y Dios tiene muchas formas, pero en esta noche estoy seguro de que Dios, al igual como siempre lo hace con su pueblo, Dios quiere hablar a nuestras vidas, y para ello quiero que vayamos a nuestras Biblias. Vayamos a nuestras Biblias, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 4. Vayamos por favor a Efesios capítulo 4, versículo número 26 y 27. En esta oportunidad queremos abordar un tema muy importante, y queremos abordar la palabra, y le hemos titulado a este mensaje Cerrando las puertas. Usted entenderá al leer este texto por qué es que hemos titulado de esta forma la palabra. Vayamos, dice el versículo número 26, Efesios 4, 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice el versículo 27, tan pequeñito el versículo, pero dice: ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. El versículo precisamente 27 es el que marca la pauta de lo que queremos comunicar en esta noche, porque precisamente nosotros estamos en una batalla, estamos en una lucha continua contra un adversario que es bastante astuto, contra un adversario que es bastante sagaz, contra un adversario que sabe perfectamente cómo trabajar. Y por esa razón es que nosotros en este tiempo necesitamos conocer la importancia del por qué necesitamos mantener las puertas cerradas, por supuesto, al enemigo. Al enemigo hay que cerrarle las puertas, porque el enemigo aprovecha cualquier oportunidad, aprovecha cualquier momento, aprovecha cualquier ocasión para poderse meter, para poderse filtrar, para poder hacer caer a un cristiano. Por eso el versículo número 27 dice: ni deis lugar al diablo. Ahora bien, ¿qué es darle lugar al diablo? ¿Será que un cristiano puede darle lugar al diablo? ¿Será que un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, será que le puede dar lugar al diablo? ¿O esto es únicamente
en relación a una persona que no es cristiana? Por supuesto que una persona cristiana también le puede dar lugar al diablo, porque al final nosotros recordemos que hace mucho tiempo atrás, no sé hace cuánto tiempo cada uno de los que nos encontramos acá, como los que están recibiendo la palabra desde casa, no sé desde hace cuánto que ya el enemigo no tiene lugar en nosotros. No sé desde hace cuánto tiempo que cada uno de nosotros le cerramos las puertas al maligno. Pero estoy seguro de que a partir de ese momento en que cada uno de nosotros le cerramos las puertas al maligno, él ya no tiene parte en nosotros. Él ya no puede acercarse a nuestras vidas. Puede hacerlo, puede acercarse, mas no puede meterse, a no ser que nosotros abramos las puertas al enemigo, a no ser que nosotros voluntariamente le abramos las puertas a Satanás. Por eso el texto que el apóstol Pablo nos presenta dice que podemos airarnos. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en el verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, darle lugar al diablo, mis hermanos amados, precisamente es poder permitir que él pueda ejercer control, o que él pueda ejercer algún tipo de influencia en nuestras vidas. Hay personas que se dejan influenciar por el enemigo. Hay personas que se dejan influenciar o manipular por Satanás. Y lamentablemente hay muchas personas que caen en las trampas de Satanás. Por eso es que el darle lugar al enemigo es permitir que él ejerza control. Pero cuando hablamos del control en la vida de una persona, eso ya es algo fuerte. Eso realmente ya es una situación patológica en el ambiente espiritual grave, que con urgencia necesita una administración especial, porque ya una persona que le permite al enemigo que ejerza control en su vida, es porque, en otras palabras, esa persona ya se encuentra poseída por Satanás. Hemos tenido la oportunidad de orar o de ministrar a muchas personas que cuando ponemos manos sobre ellas, comienzan a haber manifestaciones diabólicas. Comienzan a haber manifestaciones. Y eso precisamente ya habla acerca del control del enemigo en la vida de ese hombre o en la vida de esa mujer. Por eso la pregunta con la que estamos iniciando es, ¿cómo podemos nosotros darle lugar al diablo? ¿O qué es darle lugar al enemigo? Darle lugar al enemigo entonces implica que nosotros le permitamos a él que pueda influir en nuestras vidas, que pueda influenciarnos, como también las puertas se pueden abrir más abiertamente, de modo de que él pueda tomar control en la vida de ese hombre o en la vida de esa mujer. Un caso típico podría ser el caso del gadareno, el endemoniado gadareno, que ya había perdido completamente el juicio. Ya había perdido completamente la razón. De modo que la palabra dice de que aquel hombre se encontraba en los sepulcros. Un hombre que andaba desnudo. Un hombre que se hería a sí mismo. Pero bueno, estamos comunicando esta palabra, y la razón por la que queremos comunicar esta palabra, mis hermanos, es porque necesitamos nosotros ser conscientes sobre la importancia de poder cerrar puertas. Usted sabe perfectamente que si usted cierra las puertas en su casa, si usted tiene bien cerradas las puertas en su hogar, nadie puede entrar a su casa, a no ser aquellas personas que formen parte de esa familia. Ellos van a tener la llave, ellos van a tener el acceso, y nadie más puede entrar a no ser que lleguen a tocar la puerta. Y si a usted le parece, puede entrar a las personas, pero si a usted no le parece,
Porque tal vez usted no tiene conocimiento de quien está tocando la puerta de su casa. Únicamente puede abrir o la ventana de la puerta o abrir la puerta sin dejar entrar a la persona. Y eso es literalmente lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo. No permitir que puedan haber puertas abiertas a Satanás. No permitir que puedan haber espacios, que puedan haber portillos, porque el enemigo no necesita que le pongamos las puertas de par en par. Satanás no necesita que nosotros le abramos completamente las puertas. Él necesita únicamente un espacio. Él necesita únicamente que se le abra un portillo para él poder tumbar la puerta y, de ser posible, tirárnosla en la cara. El enemigo espera únicamente un momento, un espacio para poderse meter, y por esa razón es que nosotros como cristianos necesitamos ser conscientes sobre la importancia de poder mantener cerradas las puertas. Por eso es que estamos hablando en este momento que darle lugar al enemigo, tal como lo dice acá en Efesios, precisamente es permitir que él ejerza control, o que él pueda ejercer influencia sobre nuestras vidas, que él pueda ejercer algún tipo de influencia en algún área de nuestras vidas. En el libro de los Hechos, y quizás para poder ir ampliando el concepto, ampliando la idea de qué puede ser, mis hermanos amados, darle lugar al diablo, de qué puede tratarse el poderle dar lugar a Satanás, abrirle las puertas a Satanás. En el capítulo número 5 del libro de los Hechos y versículo número 3, desde el versículo 1, claro, no vamos a leer el verso 1, pero nos vamos a enfocar en el verso 3, pero quiero hacer el resumen de lo que ahí está tratando y de lo que está sucediendo. Resulta de que en la iglesia primitiva, la Escritura nos muestra de que todas las personas tenían todas las cosas en común. De modo de que las personas voluntariamente decidían el poder poner a los pies de los apóstoles sus bienes, sus finanzas o cualquier recurso que ellos pudieran tener, para que entonces los apóstoles pudieran distribuirlo y poder cubrir las diversas necesidades que habían dentro del pueblo, que habían dentro de la iglesia, que habían dentro de la congregación. De modo de que dice la palabra de que nadie padecía necesidad, porque todos velaban por todos. Y entonces en el capítulo 5 en el que nos encontramos, podemos ver que Ananías y Zafira, que era una pareja, que era un matrimonio, consintieron voluntariamente en poder vender una heredad, en poder vender una propiedad, y ellos mismos voluntariamente habían decidido ir y de lo que iban a vender ponerlo a la disposición de los apóstoles para que ellos pudieran hacer con el dinero de la venta de esa propiedad lo que ellos quisieran para poder cubrir las necesidades de las diversas familias. Una vez llevado a cabo el negocio, la venta de la propiedad, la palabra nos muestra de que Ananías y Zafira sin duda alguna pensaron que el dinero total de la venta era demasiada. Y ellos dijeron: nosotros también tenemos nuestras necesidades. Mejor vamos a entregar una parte a Pedro y nos vamos a quedar con otra parte. El error de ellos, usted ya lo sabe, el error de ellos fue pretender mentir o querer engañar a Pedro. Y realmente no era a Pedro, porque al final siempre lo hemos dicho, al hombre lo pueden engañar, al ser humano lo pueden engañar, le pueden jugar la vuelta. Pero hay alguien a quien no podemos engañar. El apóstol Pablo dice: no os engañéis. Dios, ¿qué dice su Biblia? No puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Ananías y Zafira
pensaron sin duda alguna que podían ellos encubrir lo que está pasando. Pero veamos en el verso 3, entonces Hechos capítulo 5, verso 3, dice la palabra: y dijo Pedro, Ananías, oiga esto. Aquí es donde estamos resaltando entonces y estamos tratando de definir qué es darle lugar al diablo. Darle lugar al diablo, ya lo habíamos mencionado, es permitir que él ejerza control o influencia en algún área de nuestras vidas. Y esto es literalmente lo que está haciendo Ananías y Zafira. Y por eso Pedro le está diciendo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro le está preguntando a Ananías: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás pudiera minar tu corazón, pudiera minar tu vida, te pudiera influenciar, te pudiera manipular para poder mentirle al Espíritu Santo? Eso, mis hermanos amados, es literalmente lo que significa darle lugar al enemigo. Por esa razón es que estamos comunicando esta palabra, porque necesitamos nosotros cerrar cualquier espacio. Necesitamos nosotros cerrar toda puerta al enemigo, porque el enemigo en algún momento va a llegar a nuestras vidas y va a querernos influenciar, va a querer influir, oiga, de una forma negativa. Y por supuesto, de la forma en que el enemigo va a querer influir en usted y en mí, precisamente es para destruirnos, es para arruinarnos. Y precisamente esto es la trágica situación que podemos encontrar en este pequeño relato como resultado de poder permitir que el diablo pueda ejercer una influencia en la vida del ser humano. ¿Qué sucedió aquí? Sucedió una tragedia, porque Ananías y Zafira, dice la palabra, que cayeron muertos. Ambos murieron. Primero murió Ananías, luego entra la esposa Zafira por el templo a querer presentar la misma excusa delante de Pedro. Si esos hombres hubiesen sido sinceros, si hubiesen sido honestos, nada hubiera sucedido. Por eso es que hay momentos, mis hermanos amados, en donde quizás el enemigo, y escuche lo que le voy a decir, quizás el enemigo va a acercarse a su vida para que en algún momento nosotros podamos o pretendamos encubrir quizás alguna verdad a base de una mentira, a base de un engaño. Cuando nosotros permitimos el poder encubrir algo que no es verdadero, es decir, encubrir algo que sucedió, algo que aconteció, y quererlo negar o quererlo encubrir, le estamos dando lugar al enemigo. Por eso estamos diciendo y estamos tratando de definir qué es darle lugar al diablo, qué es darle lugar al enemigo. Darle lugar a Satanás implica entonces permitir que el enemigo ejerza control, ejerza dominio, nos pueda manipular a su gusto y antojo. Y por supuesto, todo esto el enemigo lo va a hacer con el fin únicamente de destruirnos, de destruirnos. Lo impresionante acá, mis hermanos amados, es que Ananías y Zafira, al igual como cada uno de los que nos encontramos en esta noche, en este lugar, eran miembros de la iglesia primitiva. Integraban, porque muestra de que ellos están entregando sus bienes a los pies de los apóstoles era porque integraban la iglesia primitiva, eran parte de esa comunidad cristiana. Por eso estamos definiendo en esta noche de que el diablo no manipula y no influencia únicamente a personas inconversas, no, a personas que no conocen a Dios, porque a ellos ya los tiene asegurados. El enemigo va a querer influir en su vida porque le quiere hacer caer,
Porque el enemigo pretende que nosotros podamos tropezar, podamos caer en sus mentiras, podamos caer en sus engaños. Pero es ahí donde nosotros necesitamos ser sabios, necesitamos ser entendidos. Ananías y Zafira formaban parte de la iglesia, formaban parte de la congregación, pero se dejaron engañar por Satanás. Se dejaron engañar. Por eso el verso 3 que estamos leyendo, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Nosotros como cristianos también en algún momento dado podemos permitir que Satanás pueda llenar nuestro corazón a través de engaños. Nosotros también podemos permitir que Satanás pueda minar nuestras vidas. Por eso el texto en Efesios con el que partimos dice: ni deis lugar al diablo. Al diablo no hay que darle lugar, mis hermanos. Por eso este es un tiempo de cerrarle las puertas. Este es un tiempo en donde cada uno de nosotros debemos de ser conscientes que si por alguna razón hay más de alguna puerta que se le está abriendo al enemigo, eso es de poderle prestar atención y es de poderse preocupar. ¿Sabe por qué? Porque ya lo habíamos mencionado al inicio. El enemigo solamente espera un espacio que nosotros le podamos abrir para él poder llevar a cabo una tragedia o una situación completamente trágica como la que estamos viendo en este momento. Lamentablemente, en el caso de Ananías y Zafira, le abrieron las puertas a Satanás a través de la avaricia y a través de la mentira. La avaricia porque ellos, al ver lo que tenían, lo codiciaron y desearon tener aquello. Y aparte de eso, trataron y pretendieron mentirle al Espíritu Santo. Por eso decíamos hace un momento, Dios no puede ser burlado de nadie. De Dios nadie se burla. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo como cristianos debemos de saber, mis hermanos amados, que el diablo es astuto, el diablo es peligroso. Hubieron algunos hombres en la Biblia que le dieron lugar al diablo, le dieron lugar al enemigo. Y en la actualidad hay muchas personas que le siguen abriendo las puertas al diablo. Hay personas que no quieren reconocer que están jugando con el peligro, están jugando con Satanás. La palabra nos muestra, vayamos a Lucas capítulo número 22 y versículo número 3, recordemos, y aquí me impacta cuando leemos este espacio en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque aquí se nos habla precisamente de Judas, de alguien que estuvo cerca a Jesús, de alguien que escuchó el mensaje de Jesús, de alguien que pudo contemplar las maravillas del Señor. Pero lamentablemente, a pesar de que Judas estaba cerca de Cristo, no permitió de ningún modo que en él se operaran cambios, que en él se operara una transformación. Judas nunca permitió que el Señor le pudiera cambiar, como lo hizo con Pedro, porque cada uno de los apóstoles tenían sus cositas feitas, así como cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo, teníamos nuestras, yo no me atrevería a decir cositas, ¿verdad? Cosotas feotas, ¿verdad? Hasta las adornamos así, las pintamos bonitas, pero no, traíamos cosas feas, cosas horrendas, cosas desagradables a Dios. Pedro tenía un carácter volado, era una persona impulsiva, agresiva. Y no solamente Pedro, allá donde vemos a Juanito que se recostaba en el pecho del maestro, también Juan tenía un carácter volátil. Porque Jacobo y Juan son los que le dicen a Jesús: Señor, si quieres,
oramos en este momento y le pedimos al Padre que mande una legión de ángeles para que consuma a todas estas personas. Tenía un carácter como algunos que estoy viendo. Eran impulsivos, pero fueron hombres que se dejaron cambiar. Fueron hombres que se dejaron transformar. O sea, traían las cosas feas, traían cosas negativas, pero ellos permitieron que Jesús los pudiera estructurar. Y ahí estaba Judas también. ¿Y qué podríamos decir de Judas? Judas era un hombre que le gustaba tocar lo ajeno, le gustaba agarrar lo que no era suyo. Podemos ver, la palabra nos muestra de que Judas, y por algo el Señor le entregó la bolsa a Judas. Judas era el tesorero de Jesús. Y Jesús sin duda alguna lo hizo de una forma intencional. Porque obviamente ninguno de nosotros le vamos a confiar nuestras finanzas o las finanzas de algún negocio a alguien que sabemos que pueda estar sustrayendo las ganancias, ¿verdad? Al contrario, para que alguien pueda estar a cargo de las finanzas, se rebusca una persona con principios de honradez, ¿verdad? Que tenga bien desarrollado el valor de la honradez, porque de lo contrario a nadie se le puede delegar esa función. Pero Jesús, conociendo quién era Judas y quizás esperando que Judas pudiera cambiar y pudiera él mismo verse a sí mismo lo que estaba haciendo, de repente dijo, ahí puede cambiar, pero al final cada quien cava su propia condena o su propia ruina. En Lucas capítulo 22, que estamos citando, versículo número 3, dice la palabra, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Y lo impresionante es que Lucas resalta diciendo, el cual era uno del número de los 12, es decir, Judas era un discípulo. Judas era un seguidor de Jesús, al igual como cada uno de nosotros. Judas era alguien que iba en pos de Jesús. Pero al igual como Judas, hoy pueden haber Judas modernos, que de la misma manera como Judas permitió que Satanás entrara en él, en la actualidad pueden haber muchas personas, hombres y mujeres, que también pueden dejar que Satanás pueda entrar en sus vidas. Por eso estamos compartiendo esta palabra sobre la importancia de poder tener las puertas cerradas, de no abrirle las puertas al enemigo. Porque si se le abren las puertas al enemigo, ya vimos en el caso de Ananías y Zafira, sucedió algo trágico. Aquí estamos viendo en el caso de Judas, ¿y qué pasó? Volvió a suceder una tragedia. Toda persona que le abra las puertas a Satanás, seguramente esa persona que le ha abierto las puertas a Satanás y consciente voluntariamente mantenérselas abiertas, seguramente esa persona experimentará alguna situación trágica. Por eso es que cada uno de los que estamos en este momento recibiendo la palabra necesitamos evaluar, necesitamos considerar si en algún momento se le pueda estar abriendo las puertas a Satanás para podérselas cerrar. Si por alguna razón se le ha abierto más de algún espacio al enemigo, con urgencia hay que cerrar ese espacio, hay que cerrar ese portillo, porque de lo contrario el diablo se mete, el diablo se enseñorea. Y hermanos amados, después querer sacar al diablo cuando se ha enseñoreado, cuando se ha arraigado, cuando ha hecho de una persona, de una vida, su palacio,
Como lo dijo el Señor, dice el texto, cuando el hombre fuerte armado, dice, guarda su palacio, dice la versión antigua, guarda su atrio, dice la versión 60. Cuando el hombre fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él y le vence, esto es precisamente hablando acerca de la obra de Cristo, hablando acerca de lo que es el poder de Dios. Cuando viene uno más fuerte que él y le vence, porque cuando una persona voluntariamente desea cerrarle las puertas a Satanás, cerrarle las puertas al enemigo, entonces ahí entra en operación Cristo. Y viene entonces a despojar, y por eso dice, pero cuando viene uno más fuerte que él y le vence y le despoja de todas sus armas en que confiaba. Y el texto sigue diciendo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero digo esto, mis hermanos, porque ¿cuántas personas en algún momento le dan lugar al enemigo? Le abren las puertas de su vida. Otros quizás no en su vida, pero sí en su hogar, sí en sus casas. Otras personas en sus vehículos. Hemos conocido personas que cuando están en sus vehículos, la música que oyen en sus vehículos no es música cristiana. O las cosas que hacen en sus vehículos no son prácticas de personas cristianas. Y eso es abrirle las puertas al enemigo. Por eso es que en esa noche que estamos escuchando esta palabra, creo que es un tiempo para que nosotros podamos meditar, para que nosotros podamos reflexionar, para que nosotros podamos pensar, ¿le estaré abriendo las puertas al enemigo? ¿Estaré permitiendo que Satanás ejerza control o influencia en mi vida? ¿Estaré permitiendo que Satanás pueda estarse enseñoreando en mi hogar, en mi familia? ¿Estaré permitiendo que Satanás se esté enseñoreando en mi matrimonio? ¿Estaré permitiendo que Satanás pueda estar tomando él el control en el ambiente en donde yo me desenvuelvo? Es para que lo podamos meditar, es para que lo podamos reflexionar. Y si por alguna razón usted considera de que le está abriendo las puertas al enemigo en su casa, en su familia, en su matrimonio, en la relación de noviazgo, ¿verdad? Porque a veces hay jóvenes que dentro de la relación del noviazgo le abren las puertas al enemigo, llevando a cabo cosas ilícitas que quizás no logran consumar el pecado, pero sí en algún momento le están dando lugares a actividades carnales. Y eso es abrirle las puertas al enemigo, esperando, y si Dios nos lo pone en los labios, probablemente más de alguna pareja pueda estarnos escuchando, porque aquí solo casados sabemos. Pero de repente en casita nos pueden escuchar a alguna pareja, a alguien que tenga alguna relación. Por eso necesitamos nosotros cerrarle las puertas al enemigo. Aquí vemos, Judas era uno de los 12. Y dice la palabra, y entró Satanás en Judas. Entró Satanás. Qué triste es poder ver la vida de un hombre que estuvo tan cerca de Jesús, que caminó con Jesús, que vio el poder de Jesús, que vio el cambio que se estaba dando en muchas personas, pero que él nunca permitió que el Señor lo pudiera cambiar, lo pudiera transformar. Por eso es que hoy necesitamos nosotros permitir que el Señor nos pueda cambiar, nos pueda quitar aquellas cosas que le pueden estar abriendo las puertas a Satanás. Necesitamos nosotros evaluar y considerar que si hay algunas prácticas, algunos ejercicios en nuestro diario vivir
que le pueden estar abriendo las puertas a Satanás, hay que cerrárselas. Hay que cerrárselas en el nombre de Jesús. Darle lugar al diablo, mis hermanos amados, es permitir que pueda haber un intercambio de relación con él. Darle lugar al diablo, porque el apóstol Pablo está diciendo, ni deis lugar al diablo. Y por eso estamos tratando de definir esta palabra. Porque darle lugar al diablo es permitir entonces que pueda haber ese intercambio de relación con Satanás. Es literalmente lo que sucedió allá en el capítulo número 3 de Génesis. Vayamos a Génesis, capítulo número 3. Desde el versículo 1 en adelante podemos ver la situación tan trágica, ¿verdad? A la vida de la primer pareja, del primer matrimonio establecido por Dios. Y cómo Eva se dejó engañar, cómo Eva se dejó seducir, pero todo fue producto de un intercambio de conversación. Cuando nosotros permitimos, mis hermanos amados, que pueda haber un intercambio de palabras con Satanás, es decir, cuando nosotros permitimos que el enemigo comience a influir en nosotros a través de aquello que escuchamos, o a través de aquello que nosotros podemos ver. Ahí, como ya lo habíamos mencionado al inicio, el diablo es astuto, el diablo es bien sagaz, el diablo trabaja de una forma tan diplomática, tan astuta, tan fina, que muchas veces no se logra conocer el trabajo del enemigo. Por eso en un momento vamos a ver algunos textos, pero vea en el verso 3, capítulo 3 y verso 1 dice, pero la serpiente, ¿qué dice? ¿Cómo inicia? Era astuta. Es que el diablo es astuto, mis hermanos, y sabe cómo engañar al cristiano, al pueblo de Dios. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y aquí empieza el problema. El verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente. Es lo que estamos diciendo. Darle lugar al diablo es permitir un intercambio de relación con Satanás. Aquí, lamentablemente, Eva no se da cuenta de que le está dando las puertas, le está abriendo las puertas al enemigo. Y entonces dice en el verso 12, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, a ella se la había envuelto, ¿verdad? A ella la tenía bien atrapada. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice el verso 6, aquí cae Eva, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces dice la palabra, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis hermanos amados, darle lugar al diablo entonces es permitir que pueda haber ese tipo de intercambio de relación. Por eso, cuando a usted le vengan malos pensamientos, no le dé lugar a esos malos pensamientos, porque esos malos pensamientos no vienen de Dios. Esos malos pensamientos Satanás los está poniendo. Cuando a nuestras vidas, mis hermanos amados, puedan venir cosas que puedan contradecir lo que la palabra o lo que Dios ha dicho, no le dé lugar a eso. Porque es ahí donde el diablo quiere confundirnos. Cuando nosotros comenzamos a tener ese intercambio, en este caso, comenzamos nosotros a alimentar aquellas cosas que el maligno nos está poniendo, es ahí donde nosotros comenzamos entonces a abrirle las puertas. Y el enemigo comienza a hacer estragos en nosotros. Por eso, como cristianos tenemos que cuidarnos.
Como cristianos tenemos que ser sabios, tenemos que ser sobrios, como dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en el capítulo 5 y verso 8 me parece dice: sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, cual león rugiente anda viendo a quién devorar. Nosotros debemos de ser sobrios, debemos de ser entendidos, debemos de ser, si la serpiente es astuta, usted y yo debemos de ser aún más sagaces, más astutos, pedirle a Dios que nos dé discernimiento, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, pedirle a Dios que nos pueda ayudar, porque el diablo es astuto y trabaja de una forma fina, de una forma, mis hermanos, que no, muchas veces no se logra identificar su trabajo, porque lo hace tan encubiertamente. Por eso es de que al diablo se le compara con la serpiente. Y usted sabe que en el ambiente animal o en el reino animal, hablando precisamente acerca de las diversas especies de las serpientes, hay algunas serpientes que se camuflajean, ¿verdad? Se camuflajan dentro de la selva. Es decir, si de repente se encuentran en un árbol verde, la serpiente de repente cambia de color y se ve verde. O si de repente está en medio de hojas secas, la serpiente cambia de color y se acomoda al color del lugar, del ambiente donde se encuentra, de modo de que no se logre ver, no se logre identificar. Por eso le decía, el diablo hace un trabajo tan fino, hace un trabajo tan encubierto, hace un trabajo que muchas veces el cristiano no lo logra identificar. Por eso debemos de tener mucho cuidado para no darle lugar al enemigo. Cuando Satanás, mis hermanos amados, tocó a la puerta de Eva, ahí era el momento en donde Eva debía de poner el alto. Por eso le decía, a partir del momento en que a su vida lleguen pensamientos negativos, a partir del momento en que a su vida, a mi vida puedan llegar cosas que no son del agrado de Dios, es ahí donde nosotros debemos de cortar con todo aquello que no glorifica a Dios. Porque es ahí donde el diablo, si nosotros le damos lugar, comienza a debilitarnos. Ella, a partir de ese momento, entonces le abre las puertas a Satanás y comienza el intercambio. Ya pudimos ver, el diablo le decía una cosa y Eva le respondía otra. El diablo volvía a decirle otra mentira y Eva venía a cuestionar lo que Dios había dicho, de modo que se le envolvió muy bien, hasta que ella pudiera caer en las mentiras de Satanás. Por eso tenemos que tener cuidado al no darle lugar al enemigo, sino por el contrario, poder cerrar las puertas. No sé si estamos entendiendo la palabra, estamos comprendiendo la palabra, porque eso es lo que necesitamos, tener la claridad de la palabra, ¿verdad? Para que también nosotros podamos tener el valor de poderle cerrar las puertas al enemigo. Entonces, esta situación que como resultado de la decisión que tomó Eva, hablando en aspectos de toda la humanidad, se constituye, mis hermanos amados, como la situación más trágica para toda la humanidad. Esto fue una tragedia para toda la humanidad y claro, esto entonces abre la puerta, abre el espacio para que la gracia pueda venir. Porque si no hubiese habido pecado, entonces la gracia no hubiera venido. Pero ese es otro tema. Pero a partir de este momento, entonces se da la mayor desgracia para toda la humanidad. La situación de cómo el pecado entra a toda la humanidad. Y quizás para ir concluyendo la palabra, el último aspecto que quiero comunicar en esta noche, porque el tiempo nos avanza, es... La pregunta sería, ¿cómo entra el enemigo entonces?
¿Cómo es que entra el enemigo? ¿Cómo es que se mete? ¿Cómo es que se filtra? ¿Cómo es que en algún momento hay personas que cuando sienten, el diablo ya está metido hasta la cocina? El diablo ya está bien metido, ya está bien enseñoreado. Y el diablo, hay quienes ni siquiera se dieron cuenta. Como es lo que dice allá en Oseas, hablando acerca de, ¿cómo se llamaba esta tribu? De Efraín. Dice la palabra, extraños devoraron sus fuerzas y él no lo supo. A Efraín, mis hermanos, extraños, en este caso, por supuesto, hablando acerca del enemigo. El enemigo se filtró de una forma encubierta, por eso, ¿cómo entra el enemigo? Es la pregunta. El diablo en su astucia se mete. Oseas 7:9 dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Qué triste cuando un cristiano ni se da cuenta en qué momento el diablo se le metió. Y como le decía hace un momento, cuando se dan cuenta, ya el diablo está bien metido. Ya el diablo está bien enseñoreado. Ya el diablo está bien metido ahí. Y para sacarlo tiene que haber un sometimiento a Dios de parte de esa persona o de parte de esa familia, porque a veces, tal como se lo decía, en algunos casos el diablo se puede venir entonces a ejercer control en la vida de un hombre, como puede ser en el caso de un hogar, en el ambiente de la familia. Por eso, si nosotros estamos recibiendo esta palabra, que Dios nos ayude para poder hacer una evaluación y poder ver en este tiempo cómo está el ambiente en nuestras vidas, cómo está el ambiente en nuestro hogar, en nuestra familia. Y si por alguna razón el diablo se está metiendo, es tiempo de cerrar puertas. Es tiempo de cerrar puertas. Por eso en 2 de Corintios capítulo número 2 y verso 11, así rápidamente les voy a dar estos textos. En 2 de Corintios capítulo 2 y verso 11, una de las formas es que el diablo aprovecha nuestra vulnerabilidad. Nos ve vulnerables, nos ve débiles. Y ahí el apóstol Pablo declara diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, dice la palabra, sus maquinaciones. El diablo se viste, dice la palabra, como ángel de luz. Se viste como ángel de luz, se viste de una forma, mis hermanos, encubierta y trata de engañar al pueblo de Dios. Por eso, iglesia amada que me escuchan esta noche, no nos dejemos engañar por Satanás. No permitamos que el enemigo ni nos pueda influenciar, ni pueda ejercer control en nuestras vidas. Hay que cerrar puertas al enemigo, hay que cerrar todo espacio. No debemos de permitir que el enemigo pueda aprovecharse de nuestra vulnerabilidad, de nuestras debilidades, en otras palabras. Porque hay quienes se justifican, es que el Señor sabe que yo soy débil. Es que el Señor conoce que esta es mi debilidad, y como Él conoce, entonces no pasa nada. Por eso es que, mis hermanos amados, el enemigo conoce, puesto que Él conoce nuestras debilidades, puesto que Él conoce nuestras flaquezas, es que nos va a tentar y va a llegar precisamente a esas áreas. Y sobre todo, si el diablo conoce sus flaquezas, y por supuesto usted y yo también conocemos cuáles son esas áreas débiles, entonces nuestro trabajo es poder fortalecer esas debilidades. Las debilidades hay que fortalecerlas, hay que convertirlas en fortalezas para la gloria de Dios. Porque si el enemigo conoce que yo soy una persona peleonera, ¿qué va a pasar? Me va a presentar la oportunidad para poderme agarrar, ¿verdad? Me va a presentar la oportunidad para que yo pueda entrar en alguna riña por ahí. El diablo sabe que yo soy una persona que me gustan los problemas,
va a poner problemas en mi camino. Si el diablo conoce que yo soy una persona infiel, me va a poner en mi camino la oportunidad para yo seguirme hundiendo en ese asunto. Porque estamos hablando, el diablo se aprovecha de la vulnerabilidad. Y por eso Pablo está diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, nosotros necesitamos entonces fortalecernos en el Señor, fortalecer esas áreas, fortalecer, mis hermanos amados, esas debilidades para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos, decía el apóstol Pablo, sus maquinaciones. Y por esa misma razón es que debemos de cuidarnos. Cuidémonos, mis hermanos amados, para que el enemigo no pueda de ningún modo trabajar en nosotros, hacernos daño. Y que cuando el enemigo quiera acercarse a usted, cuando el enemigo quiera acercarse a su vida, a su familia, al enemigo le suceda literalmente lo que le sucedió cuando quería meterse a la casa de Job. ¿Por qué el diablo estaba, como dirían algunos, estaba ardido? ¿Por qué el diablo estaba molesto? Porque dice la palabra de que Dios había puesto una muralla. El Señor había puesto una cubierta, un muro de protección en la vida de Job, en su familia y en todo lo que él tenía. Y por eso es que Satanás le dice, ¿acaso teme Job a Dios en vano? ¿No le ha acercado a él y a su familia y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición. Eso es literalmente, mis hermanos, lo que sucede cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios. Por eso, nuevamente le digo, convirtamos nuestras debilidades en fortalezas. Cuando nosotros convertimos nuestras debilidades en fortalezas, entonces el diablo, por más que quiera llegar a su hogar, por más que se quiera meter a su familia, por más que se quiera meter a su matrimonio, por más que se quiera meter con usted, no va a poder, porque no va a haber lugar, no va a haber espacio. Por eso, mis hermanos amados, esta es una noche en donde necesitamos nosotros cerrar puertas, cerrar espacios. El diablo, si usted no le cierra las puertas, el diablo ahí se queda adentro. Pero para cerrarle las puertas hay que ver que no se haya quedado adentro, porque de nada serviría que se cierran las puertas si está adentro, ¿verdad? Primero hay que sacarlo, hay que echarlo fuera y luego cerrar las puertas, porque de lo contrario seguirá haciendo daño. Por eso en esta noche vamos a orar. Y yo siento la necesidad de orar precisamente por algunos hogares, y vamos a enviar en esta noche desde este lugar la palabra a las familias, porque a veces pueden haber familias donde hay problemas, donde hay riñas, donde hay discusiones, donde se torna un ambiente tóxico, donde se torna un ambiente desagradable, en donde no es el Señor, no es nuestro Dios el centro de ese hogar, de ese matrimonio, sino que es el enemigo el que se ha enseñoreado en esos hogares. Por eso, hermanitos que se encuentran en casa, si por alguna razón cada uno de los que estamos recibiendo, tanto los presentes como los que están de una forma virtual viendo esta palabra, si cada uno de nosotros somos conscientes que el ambiente que estamos viviendo, ya sea en nuestras vidas o bien sea en nuestros hogares, no es un ambiente de Dios. Ese es un momento para que nos pongamos firmes y podamos echar fuera toda obra del maligno. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por la palabra que vienes a hablar a nuestras vidas.
Gracias por la palabra que vienes a hablar a nuestros corazones. Hoy estamos ministrando esta palabra, Señor, porque sentimos la necesidad de poderla ministrar a tu pueblo, a tus hijos, a las familias, Señor eterno, para que tu palabra pueda ser prosperada para lo que la hemos enviado en esta noche, para lo que la hemos ministrado. Y hoy queremos pedirte, Señor amado, que toda obra del maligno, toda influencia de Satanás, toda fuerza del maligno pueda ser debilitada en las familias, pueda ser debilitada en los hogares, pueda ser debilitada, Señor amado, en los matrimonios. Hoy queremos pedirte, Señor, que en aquellos hogares, en aquellas vidas donde se han abierto puertas a Satanás, en aquellos hogares, en aquellas familias, en aquellas personas que le han abierto las puertas a Satanás, en este momento, Señor, oramos y te pedimos que puedas echar fuera toda obra del maligno. En el nombre de Jesús nosotros echamos fuera, Señor, toda obra de Satanás, toda obra de las tinieblas, toda opresión, toda influencia, todo aquello que pueda estar afectando las vidas, los hogares, las familias, los matrimonios. En el nombre de Jesús se destruye. Hoy venimos en tu nombre a quebrantar toda fuerza del mal, todo trabajo diabólico, todo trabajo satánico pueda ser destruido, pueda ser reprendido, pueda ser echado fuera por tu palabra. Padre bendito, glorifícate en los hogares, glorifícate en las familias. Hoy enviamos tu palabra a tu pueblo, hoy ministramos tu palabra a las familias presentes, como también a los que se encuentran en casa. Enviamos tu palabra pidiendo, Señor, que tú visites cada hogar, cada familia, y que puedas libertar los ambientes de cualquier opresión, puedas libertar los ambientes de toda obra del maligno, puedas libertar los ambientes de toda obra de Satanás, de toda obra de las tinieblas. En esta noche, Señor, nosotros le cerramos las puertas al enemigo. Todo espacio, todo portillo, toda puerta que estaba abierta, se le cierra a Satanás, se le cierra al maligno. Y hoy queremos pedirte, Señor, que seas tú el que te enseñorees en las vidas de tus hijos, que seas tú el que te enseñorees en sus familias, que seas tú, Padre amado, el que te enseñorees en los matrimonios. Enseñoréate tú, Señor amado, para la gloria de tu nombre, que todo lo que hagamos, que todo lo que realicemos sea únicamente para la gloria tuya, que en nuestro hogar la gloria sea para ti, que en nuestro matrimonio la gloria sea para ti, que en nuestra familia te pueda glorificar, que no pueda haber espacio para la oscuridad, que no pueda haber espacio para cualquier hora de las tinieblas. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Prospera tu palabra en nuestros corazones y permite que tu palabra pueda llevar abundancia de frutos para la gloria tuya. Así oramos y así te lo pedimos en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor. Y amén.